Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desmenuzamos los entresijos del mundo del espectáculo turco, las relaciones más sonadas y por supuesto, los culebrones que nos tienen pegados a la pantalla. CU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema jugoso, un tema que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando, Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja turca que hizo temblar corazones en todo el mundo con su química explosiva en Erkenci Kwaipu Haro Show más menos ador. Hoy vamos a analizar a fondo la pregunta que ronda por nuestras cabezas, ¿teme Can Yaman perder a Demet? ¿Hay crisis a la vista? Vamos a sumergirnos en las pistas, los rumores, las declaraciones y las acciones que nos llevan a plantearnos esta interrogante. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, preparen su cafecito turco, o su bebida favorita, y acompú con diéresis más menos en este viaje lleno de drama, pasiu superíndice 3n y mucha especulación superíndice 3n. Pero antes de empezar, quiero recordarles, a todos los que aún no se han suscrito, que lo hagan ahora mismo. No se pierdan ningún detalle de las últimas noticias, anulisis y chismes del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora vamos al luo. La relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido objeto de fascinación superíndice 3n. Desde el momento en que los vimos juntos en Erkenci Kwai, la química entre ellos era innegable. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo catapultándolos a la fama internacional y generando una legión superíndice 3n de fans que son más menos aban con que su romance traspasara la pantalla. Y para alegría de muchos durante un tiempo pareció superíndice 3 que ese sueu más menos o seacua realidad. Los rumores de un romance fuera del set se intensificaron, alimentados por sus interacciones CU superíndice 3 cómplices en redes sociales, sus miradas llenas de significado y sus apariciones públicas. Aunque nunca confirmaron explícitamente una relación superíndice 3n, la mayoría de sus seguidores estaban convencidos de que algo ese profundo los unía. Sin embargo, la burbuja del cuento de hadas explotó superíndice 3. Después copyright ese del final de Erkenci Kwai, Can y Demet tomaron caminos separados. Ambos se enfocaron en sus propios proyectos profesionales, y la distancia física y la falta de apariciones conjuntas comenzaron a alimentar los rumores de una ruptura. ¿Pero copyright pasó superíndice 3 realmente? ¿Hubo una pelea? ¿Sus agendas incompatibles los separaron? ¿O simplemente se dieron cuenta de que lo que tenían era una química profesional intensa que no se tradujo en una relación superíndice 3 en el romu, tica duradera? A lo largo de los aún más menos tanto Can como Demet han sido muy cautelosos a la hora de hablar sobre su relación superíndice 3n. Can, conocido por su franqueza, ha evitado entrar en detalles sobre su vínculo con Demet, limitándose a decir que la respeta y admira como actriz. Demet por su parte ha sido aún reservada, evitando por completo mencionar a Can en sus entrevistas. Esta falta de claridad ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Algunos fans creen que su separación superíndice 3n fue amistosa y que ambos siguen siendo buenos amigos. Otros, en cambio, aseguran que hubo una ruptura dolorosa y que existe cierta tensión superíndice 3n entre ellos. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿teme Can Yaman perder a Demet? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar el contexto actual. Can Yaman ha estado enfocado en su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y otros países. Su popularidad ha crecido exponencialmente convirtió copyright-dándose en uno de los actores turcos reconocidos a nivel mundial. Demet Özdemir por su parte también copyright-n ha seguido cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía. Ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Además, su vida personal ha sido objeto de atención superíndice 3 en medio tica, especialmente después copyright ese de su matrimonio con el cantante Oyuzhan Koupárrafo y su posterior divorcio. Es precisamente este divorcio lo que ha reavivado las especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3n entre Can y Demet. Algunos fans, aferrándose a la esperanza de que su amor renazca, han comenzado a analizar cada una de sus acciones en redes sociales, buscándose más menos sales que indiquen que podrán estar acercándose de nuevo. Pero seamos realistas. La situación superíndice 3n es complicada. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han tomado caminos diferentes.
Demet ha experimentado un matrimonio y un divorcio, mientras que Khan ha construido una carrera internacional su superíndice 3 Lida. Sin embargo, la sombra de Erkenci Kwai sigue siendo muy larga. La química entre Khan y Demet fue tan intensa que es difícil para muchos fans aceptar que su relación superíndice 3N se haya limitado a un romance de pantalla. Y aquí es donde entra en juego el factor miedo. ¿Teme Khan Yaman perder a Demet? Creo que la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Creo que lo que Khan puede temer es perder la imagen que proyecta superíndice 3 junto a Demet. La imagen de la pareja perfecta, la pareja que enamoró superíndice 3 al mundo con su pasión superíndice 3N y su química. Khan es consciente del impacto que tuvo Erkenci Kwai en su carrera y en su imagen pública. Sabe que muchos de sus fans lo asocian con Demet y que sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. Por lo tanto, es posible que tema perder ese apoyo y esa conexión superíndice 3N con su público si Demet sigue adelante con su vida y se aleja definitivamente de su pasado compartido. Además, ese Khan también copyright N podrá temer perder la oportunidad de revivir ese romance. A pesar de que han pasado aún más menos desde el final de Erkenci Kwai, la llama de la esperanza sigue viva para muchos fans. Si Demet se casa de nuevo o se involucra en una relación superíndice 3N seria, esa llama podrá extinguirse definitivamente. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No podemos saber con certeza lo que pasa por la mente de Khan Yaman. Pero Beisun donos en su trayectoria, en sus declaraciones y en la información superíndice 3N que tenemos disponible, podemos deducir que existe cierto temor a perder la conexión superíndice 3N con Demet y con el público que los amo superíndice 3 como pareja. En cuanto a si hay crisis a la vista, la respuesta también copyright N es incierta. No hay indicios claros de que exista algún tipo de conflicto entre Khan y Demet. Sin embargo, su distanciamiento y su falta de comunicación superíndice 3N sugieren que su relación superíndice 3N no es tan cercana como lo fue en el pasado. Es posible que ambos hayan decidido seguir caminos separados para proteger su carrera y su vida personal. Es posible que hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que su relación superíndice 3N no tenía futuro y que era mejor para ambos enfocarse en sus propios proyectos. En definitiva, la situación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir es compleja y llena de matices. No podemos afirmar con certeza si Khan teme perder a Demet, pero sí podemos decir que existe cierto temor a perder la imagen que proyectaron juntos y la oportunidad de revivir su romance. La verdad es que solo el tiempo dirá un copyright de para el futuro para esta pareja que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en la historia de las series turcas. Mientras tanto, nosotros los fans seguiremos especulando, analizando cada una de sus acciones y son más menos ando con un posible reencuentro. Y ahora, para concluir, repasemos brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos analizado la relación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir, desde sus inicios en Erkenci Kwai hasta la actualidad. Hemos explorado los rumores de un posible romance, su posterior separación superíndice 3N y las especulaciones sobre una posible reconciliación superíndice 3N. Hemos planteado la pregunta de si Khan teme perder a Demet y hemos analizado los factores que podrán llevarlo a sentir ese temor. También copyright N hemos hablado sobre la posibilidad de que exista una crisis entre ellos y sobre las razones por las que han decidido seguir caminos separados. En resumen, la relación superíndice 3N entre Khan y Demet sigue siendo un misterio para muchos. Solo el tiempo dirá un copyright de para el futuro para esta pareja que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si tienen alguna opinión superíndice 3N o comentario sobre este tema, no duden en dejarlo en la sección superíndice 3N de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. ¿Creen que Khan teme perder a Demet? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación superíndice 3N? Do copyright genme sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Denle me gusta a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright N son fans de Khan Yaman y Demet Özdemir. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y que podamos seguir compartiendo nuestra pasión superíndice 3N por el mundo del espectro turco. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos a todos.
Ciao.